Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a nuestra sesión sincrónica eh, del día de hoy, teniendo en cuenta que nos encontramos en el desarrollo del programa tecnólogo en análisis y desarrollo de software correspondiente a las fichas 287-9933, eh, procesamiento de pruebas de software de las fichas 287-9933, 287-9934 y 289-6570. Bueno, recordemos que nos encontramos desarrollando el módulo 1, fase 1, módulo 1. En este momento, pues nos encontramos en el desarrollo de las evidencias del informe técnico de validación y uso de la herramienta de gestión de requisitos. Vamos a hablar un poquito sobre de lo que trata la evidencia. Regálenme un momento, por favor. Bueno, entonces, como les estaba indicando, vamos a hablar un poquito sobre qué se trata la evidencia. Bueno, entonces, como les había indicado, pues tenemos dos evidencias. Una que es una actividad de aprendizaje, validación del documento de requisitos, y otra configuración y uso de herramientas de la gestión de requisitos. Bueno, vamos a explicar levemente dónde encuentran el material. El material de estudio que está dispuesto en territorio se denomina validación de requisitos. Recordemos que todas estas evidencias que hemos trabajado durante todas estas semanas están dispuestas hasta el próximo martes 5 de marzo. Entonces, vamos a explicar de qué se trata cada una de estas evidencias. Pues en la primera dice que vamos a desarrollar un informe técnico de validación. A partir de las características de las técnicas de validación de requisitos que ya se han trabajado en las actividades anteriores, nos solicitan o nos piden que construyamos un prototipo del sistema y los casos de pruebas asociados a cada una de las interfaces desarrolladas. Pues ya ustedes llevan adelantado este proceso porque eh, ya desarrollaron de una actividad pasada las historias de usuario. Entonces dice que las actividades a tener en cuenta, regáleme un momento, es que están algunos ingresando que tienen inconvenientes y aquí lograron ingresar. Bueno, entonces dice que los elementos a tener en cuenta en la actividad se deben seguir las normas básicas de presentación de documentos, ya ustedes saben, colocar la portada, la introducción, el alcance, lista de requerimientos y versión del documento. Deberá seleccionar 4 historias de usuarios o requisitos del proyecto seleccionado para representarlos por medio de prototipos. Entonces, regálenme un momento, qué pena con ustedes que hay un chico que tiene inconvenientes para entrar. Ya.
Bueno, entonces, yo creo que ya algunos compañeros les están escribiendo todavía que tienen inconvenientes, chicos. Parece que ya todos lograron ingresar. Bueno, entonces, como les indicaba, pues ya ustedes tienen estas historias de usuarios desarrolladas. De esas mismas historias, pues van a realizar la validación de requisitos. Por cada interfaz desarrollada deberá construir un caso de prueba, el cual debe tener los siguientes elementos. Objetivo del caso de prueba, identificador, nombre del requerimiento o historia de usuario asociada, precondiciones, lista de pasos con los resultados esperados. Y esta es la otra evidencia. Dice que a partir de la revisión de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos, seleccione una para configurar los requerimientos del proyecto de formación seleccionada. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la validación de requerimientos. Entonces, acá este documento se los voy a compartir y ¿para qué utilizamos la validación de requerimientos? Cuéntenme ustedes de pronto de lo que han leído o de lo que conocen. Quiero que ustedes me vayan contando. Vamos a escuchar a Andrés Yepes. Cuéntanos, Andrés, ¿qué has escuchado sobre validación de requerimientos? ¿Qué crees tú? ¿A qué se debe, a qué se debe esta validación? ¿Para qué se realiza? Buenas, ¿me escuchan bien? ¿Aló? Sí, te escucho, Andrés. Es que se Ok, escucha un poquito entrecortado. Ustedes me escuchan perfectamente. yo escucho perfectamente, sino que estoy desde el celular y estoy esperando prácticamente que me vengan a recoger, pues, y estoy en la calle, no sé si me alcanzan a escuchar, se Ah, escucha brisa, ya, sí, estoy te conectado desde el escuchamos, teléfono, se te escucha mejor. Sí. se escucha un zumbido, ok, sí, que ya me quité los auriculares. Bueno, esto de la validación de requerimientos es más que todo como que ratificar si lo que el cliente pidió y lo que se está haciendo es lo que el cliente necesita. No sé si me voy a entender la idea. Hola, 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 hola. Yo te escuché Hola, perfectamente. hola, hola. ¿Alguno? Sí, yo te estoy escuchando perfectamente. Ok. Sí, es como que Bueno, esta etapa donde se le muestra al cliente qué es lo que se está desarrollando y ahí pues se muestra esa prueba al cliente para ver si el avance que se está haciendo corresponde a lo que el cliente está necesitando. Eso es lo que entiendo en esta parte. listo. Muy bien por tu aporte. ¿Quién más tiene alguna otra cosa que aportar con respecto a esa validación de requerimientos? Profe, que los requerimientos sean viables, que sí se puedan realizar, como sistematizar, tal vez. Muy bien. Bueno, entonces, en pocas palabras, nosotros podemos indicar que esta validación de requerimientos pues busca o lo que está enfocado o su objetivo es verificar o ratificar que los requerimientos realmente se están especificando lo que el cliente desea o está o necesita. Sí, eso es lo que realmente verificamos. Miren que a veces el cliente nos hace una serie de requerimientos y de pronto nosotros le damos una mala interpretación. Sí, y cuando ya le presentamos a este cliente un prototipo, no es lo que realmente esta persona desea. Por eso esos requerimientos hay que hacerles un análisis previo.
¿sí? O un estudio previo. Entonces, debemos tener en cuenta también como aspecto importante que un error en un documento de requerimientos nos puede ocasionar un desgaste importante de muchos recursos. Si estos errores, tengan en cuenta que si estos errores son detectados en etapas más avanzadas del proyecto, como diseño y construcción o despliegue de producción, pues se torna un poco más complejo. ¿Por qué? Porque recordemos que un error en los requerimientos se propaga en cascada por todas las fases del proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos esta verificación o en base a qué? Vamos a ir adelantando un poquito la presentación para que ustedes vayan verificando lo que les voy a indicar. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros esta verificación de validez? Los requerimientos son razonables e identifican realmente las funciones necesarias para que se cumplan o para que se dé cumplimiento a las necesidades que tiene este cliente. También tenemos un requisito también se necesita una consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los requerimientos no pueden presentar contradicciones, ¿sí? O no pueden ser contradictorios a lo que requiere este cliente. De completitud, se incluyen todas las funcionalidades y restricciones definidas por los usuarios del sistema. Debe ser real. ¿Qué quiere decir? Que los requerimientos son realizables. Yo creo que hay alguno de ustedes que hizo un aporte con respecto a esto. Son realizables de acuerdo con las tecnologías existentes. También debemos tener en cuenta el presupuesto. Y recuerden que el proyecto tiene una trazabilidad de un periodo de tiempo. También eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, que sean verificables estos requerimientos. ¿Por qué? Porque debe existir una forma clara y precisa en que podamos realizar pruebas, ¿sí? Un momentico, que hay algunos ingresando todavía. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar. Estos requerimientos deben ser revisados, como les había indicado, deben ser verificables, comprensibles, rastreables, deben ser adaptables. Entonces, vamos para otro aspecto importante de la validación de los requerimientos, que es la construcción de prototipos. Entonces, para esta construcción de prototipos, vamos a proyectar un video. Un momentico y dejo de compartir aquí para compartir nuevamente. Voy a silenciar, pero si no escuchan, les agradezco el favor que me indiquen que no escuchan. Y que está el video, está en... Vamos a pasarlo acá a Edge para que no me presente inconvenientes. Por favor, si no escuchan, les agradezco el favor que antes voy a silenciar mi micrófono para que puedan
Introducción. A lo largo de las últimas décadas, la industria del software ha recogido experiencias que poco a poco se han convertido en un conjunto de técnicas y buenas prácticas en el campo de la algoritmia. A continuación, se explorará un enfoque metodológico para el diseño y especificación de algoritmos con notaciones que son ampliamente aceptadas y que posteriormente se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación. Este enfoque será una guía o marco de referencia a la hora de abordar cualquier problema en el que se pretenda dar solución a través de procesos computacionales. ¿Sí se escuchó perfectamente? Chicos, ¿sí se escuchó perfectamente? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tienen que aportarme con respecto a lo que escucharon en el video? Acá lo tengo en la presentación, pero quería directamente que lo escucháramos. Ya voy y lo comparto aquí. Quiero escucharlos con sus propias palabras. Bueno, vamos a escuchar por acá a Angélica María. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. En cuanto a los prototipos, pues me parece que es muy importante porque se puede decir que es como la estructura, como la maqueta del diseño del proyecto de software que nosotros vamos a ejecutar. Entonces, de ahí lo que usted decía, es importante hacer una buena planeación, tener en cuenta todos los requerimientos, si son viables o si no son viables, para que de esta manera sea exitoso y como usted dijo anteriormente, no hayan inconvenientes ya en una fase más avanzada, los cuales pues se pueden desencadenar en problemas eh, a mediana y a gran escala. Listo, muy bien, excelente tu aporte. ¿Quién más tiene otra cosa o algo más que opinar sobre los prototipos? Tal vez que llegan a que todas las partes interesadas puedan ver lo que se va a construir, que no tiene que ser, digamos, solamente el desarrollador, sino también el gerente de proyectos y todas puedan como de alguna manera verlo como cómo va a quedar o cómo va a ser su inicio, su primer producto de entrega. O puede ser a través de un flujograma que se le muestre al cliente el paso a paso de lo que se va a hacer. Bueno, muy bien. Recordemos algo, que tengamos en cuenta algo. El prototipo es muy importante. La presentación de un prototipo es muy importante, pero que muchas veces cuando nosotros presentamos el prototipo al usuario o a nuestro cliente, es funcional hoy en día utilizar algunas de las herramientas que nos encontramos en la web, ya sean de pago o sean gratuitas, para presentar estos prototipos. Y se les sugiere también que la presentación del prototipo sea estática, quiere decir que el prototipo ya no esté finalizado, no esté terminado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el cliente, cuando le presentamos el prototipo, dice, no, esto, yo quiero hacer unos cambios, quiero hacer unos ajustes, quiero hacer una implementación. Entonces, mire que esto no solamente nos cambia el hecho de que los requerimientos solicitados en un inicio, pues
tenga que hacerse unos ajustes, sino que también toca realizar reajustes en los tiempos, en los pagos. Entonces, hay una serie de implicaciones que se deben tener en cuenta con eso. Entonces, el prototipo es muy importante, pero debemos saber cómo presentarlo al usuario. Bueno, entonces, para la construcción de prototipos, aquí nos encontramos una serie de herramientas para la realización de esos prototipos. La semana pasada preguntaban que dónde podían realizar ustedes los prototipos. Aquí tenemos 8 herramientas. Algunas son de pago, pero por lo menos este Lucidchart le da para realizar una serie de diseños hasta un número determinado. Y ya después sí le pide que realice pago de la herramienta. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la generación de los casos de prueba. ¿Cómo podríamos nosotros realizar pruebas? Ustedes saben que cuando nosotros realizamos pruebas dentro de un software, lo que hacemos es tomar de cada uno de los módulos o de cada uno de los procesos o requerimientos o de algunos una muestra. ¿Cómo creen ustedes que podrían realizar? Profe, pues yo pienso, no sé si de pronto esté errada, sería mirar inicialmente la compatibilidad, por ejemplo, de los sistemas operativos. Si el programa llega a ser compatible, digamos que con las versiones de Windows 7 en adelante. Bueno, muy bien. Francisco, te escuchamos. Bueno, en ese caso se validan todos los requerimientos funcionales y no funcionales. En la parte del software ya uno como técnico del área, ya uno se encarga de eso. Ya la parte de funcionalidades que supongamos que, por ejemplo, un software que lleve historial médico, entonces te pide agregar una validación más, eso entra dentro de una fase de otra parte. En cambio, cuando uno valida todo con el usuario, el médico encargado, ahí es donde uno procede a que él se lo confirme si sí o si no a través de un prototipado. Ahí yo quería agregar, faltó otro que se llama Balsamiq Mockup. Ese yo lo utilizo y es bastante bacanito. Ese estaba allí en la lista que les coloqué. Vamos a publicarle Sí, nuevamente no el lo vi. listado. Sí, señor. Balsamiq Mockup. Ah, pero lo salté. Balsamiq. Sí, allí lo teníamos. Bueno, excelente. ¿Quién tiene algo más que aportar con respecto a las pruebas, a creación de casos de pruebas? Profe, ¿tú tienes algún ejemplo de un caso de prueba? O sea, como hecho, no solo lo que nos mostraste de lo que debe llevar, sino como que, sí, como un ejemplo. Bueno, ustedes inicialmente pueden hacer pruebas manuales. Vamos a poner un ejemplo. Tú dices dentro de los requerimientos está que el usuario debe registrarse, ¿cierto? Entonces, para el registro de usuario, tú estableces unos parámetros. Es decir, que debe llevar una mayúscula,
que tiene que llevar tantos caracteres, caracteres especiales, tantos números. De esa forma tú estás dándole unos parámetros a tu contraseña. Entonces, tú puedes verificar, hacer las pruebas de que eso se está cumpliendo, ¿sí? Que el usuario sea el correo electrónico. Entonces, tú puedes hacer diferentes pruebas. De todos los requerimientos que ustedes tienen planteados, pueden hacer diferentes pruebas manuales. ¿Y cómo se ¿Qué es hacen lo las que se les pruebas está pidiendo en manuales? este momento? Sí. Entonces, miren por qué. Porque nosotros, estas pruebas, para realizar estas pruebas, pues, está basado en 4 fases específicas. Primero debemos planear esa prueba, ¿sí? Si ya yo tengo claro los requerimientos y las pruebas de usuario, entonces yo en base a cada una de ellas, pues tomo una muestra de diferentes partes del módulo. Acá específicamente se le está pidiendo que trabajen con 4 historias de usuario el ejercicio. Entonces, lo primero que deben hacer es planearla. Al momento de planear, pues cuando planeamos nosotros allí definimos qué estrategias vamos a utilizar, cuál es el alcance de la prueba, es decir, qué es lo que nosotros queremos verificar en esa prueba de software al momento de realizarla. Luego, ya la tengo planeada, pues la diseño, luego la ejecuto y por último arrojo un informe final sobre qué me arrojó a mí esa prueba. Basemos el ejercicio en el mismo caso que te estaba explicando de el registro de usuarios. De pronto tú estás dando unos parámetros, pero al momento de tú hacer la verificación, tú notas que esto no se está cumpliendo. Entonces, ¿cuál es el informe final? ¿Sí? Hay errores al momento de codificar el acceso del usuario, ¿sí? No se hizo correctamente, no se indicaron los parámetros correctamente. De pronto tú a la contraseña estás diciéndole que esta contraseña se modifique periódicamente en forma automática, pero resulta que llega el periodo y no se modifica, sigue la misma contraseña. Hay errores, ¿sí? Hay que hacer verificaciones. Profe, entonces, digamos ahorita que nosotros no hemos iniciado como el proceso de programar ni nada, que vamos a tener sobre las historias de usuario, ya tenemos que desarrollar como una base de datos y empezar a hacer las pruebas de esas 4 historias. De las 4 historias de usuario, ustedes, basados en ese requerimiento, más o menos van a hacer una planeación de esa prueba, cómo la trazarías tú, cómo la implementas, cómo la ejecutas, cómo la diseñas y Ok, pero qué todavía no la te creo como arroja. un sistema, como Al para final, poder ir ¿qué al te sistema. arrojaría la prueba? ¿Basado en qué? En estos parámetros que te estoy indicando. ¿Listo? Bueno, debemos tener en cuenta también que el diseño de caso de pruebas, nosotros utilizamos la construcción de este instrumento, debe estar detallado para cada requerimiento, si existen unas precondiciones, que era lo que les estaba diciendo ahora, es decir, que si se requieren actividades o valores previos para poder iniciar la ejecución del requerimiento. Vamos a identificar los pasos a seguir para realizar la validación del requisito y los resultados esperados de la realización de cada uno de los pasos. De esta actividad que van a realizar o de las 2 actividades que van a realizar, igual que con las anteriores, ya tengo aquí unos ejemplos. Tengo 2 ejemplos de cada uno de los ejercicios. Recordemos que es para que se guíen. De esos ejemplos tomamos el mejor. No quiere decir esto que está al 100%. Ustedes solamente se van a guiar de estos ejemplos.
Entonces, en el documento, pues hay un formato, aquí en Territorium hay un formato para caso de pruebas. Ustedes pueden utilizar ese formato o pueden descargar otro formato si ustedes tienen uno o pueden diseñarlo de Excel si así lo prefieren. Bueno, entonces, vamos a avanzar un poquitico acá. Aquí más, este es el formato que está plasmado allá en plataforma para que ustedes se guíen cómo lo pueden realizar. Bueno, entonces vamos a hablar de un poquitico de estos requerimientos duraderos y volátiles. Bueno, allí se les habla de que los requerimientos de un proyecto indudablemente van a sufrir variaciones durante el tiempo y son muchos los motivos por los que se visualizan o se verifican estas variaciones. Vamos nosotros notando cambios. Entonces, estos cambios, pues nosotros durante todo el tiempo, nosotros tenemos que verificar cuáles son esos requisitos que son duraderos y cuáles son esos requisitos que son volátiles. Entonces, estos requisitos duraderos debemos tener en cuenta que son los que cambian durante el proceso del desarrollo del sistema. O cuando ya entra este proceso o este proyecto en funcionamiento. Vamos a poner un ejemplo que está allí plasmado. Ustedes tienen un software o un sistema de gestión de notas académicas. Entonces, uno de los requerimientos asociado a ese proceso es el proceso de pago de pensión que hacen los estudiantes mensualmente. Entonces, podría definirse una forma manual, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la persona encargada de recibir el pago o el dinero registra este pago a través de unos recibos. ¿Cómo hace? Lo registra en el sistema. Entonces, más adelante, si la institución educativa requiere un servicio de, para, para automatizar el proceso de estos pagos en línea, este requerimiento debería modificarse totalmente, ¿sí? Porque ya no se va a realizar de la misma forma. Entonces, ¿está claro hasta allí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos requerimientos son cambiantes, es decir, que cambian con el entorno. Vamos a poner un ejemplo que todos vivimos o que todos visualizamos. De pronto muchas empresas tenían sus requerimientos totalmente definidos y llegó la pandemia. Miren que en este momento todo dio un giro, ¿cierto? De pronto algunos requerimientos que tenía definidos la empresa le tocó reorganizarlo o le tocó reinventarse, ¿sí? Adaptarlos a la situación que en ese momento estaba viviendo. ¿Quién me plasma otro ejemplo? ¿Quién de pronto tiene otro ejemplo por allí a la mano? Hola chicos, ¿no se escucha?
De pronto puede ser un variable en el cambio del personal. De pronto Muy una empresa bien. de software hicieron, digamos, una transición de personal y el proyecto se quedó a la deriva. Fíjense que esto es un ejemplo bastante funcional y que se vivencia cada día, ¿sí? Sobre todo hoy en día en esas empresas de software, pues nosotros mismos en el SENA. Hoy de pronto estoy yo con ustedes, mañana viene otro instructor, ya toca hacer los ajustes, toca primero verificar qué es lo que llevaba el instructor pasado, ¿sí? Todas las opciones que de pronto yo traigo, la trazabilidad que yo traigo, no es la misma que trae la otra persona, entonces muy válido el ejemplo. Bueno, entonces vamos con requerimientos emergentes surgen como producto de un mejor entendimiento del sistema. Ejemplo, al estructurar el diseño de las interfaces del sistema, puede ser que se requieran adicionar componentes que no estaban contemplados. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que hoy en día los sistemas son modulares. Nosotros podemos implementar módulos a ese sistema o en su defecto podemos eliminar o fusionar algunos, depende de la funcionalidad que le queramos nosotros dar a ese sistema. Requerimientos consecuentes son resultados de la puesta en marcha de un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente la adopción de un nuevo sistema involucra el cambio de procesos e incluso pueden cambiar hasta los roles dentro de la organización y esto puede influir en los cambios de requerimientos del sistema. Requerimientos de compatibilidad. Esto depende de otros sistemas o procesos. Cuando estos cambian generalmente, producen también cambios en los requerimientos dependientes de ese sistema. Bueno, en la actualidad debemos tener en cuenta que existen muchísimas o una gran variedad de herramientas que utilizamos específicamente en la gestión de requisitos. ¿Con qué fin utilizamos estas ayudas? Con el fin de mejorar la calidad del desarrollo del proyecto. Esto lo hacemos nosotros para que nos permita un mayor control en el mantenimiento y también en la obtención o detección de posibles errores durante la ejecución de este software. Entonces, dentro de estas herramientas, nosotros encontramos herramientas básicas y herramientas un poco más complejas. Dentro de las herramientas básicas, pues encontramos la planeación de gestión de requisitos en forma muy básica. ¿Como cuáles podemos mencionar? Podemos mencionar como las hojas de cálculos, de pronto que ustedes utilicen plantillas en Word. Este tipo de plantillas, pues es un poco complejo cuando necesitamos realizar una actualización en sistema o en el manejo de versiones de documentos. Y herramientas más complejas lo utilizamos nosotros para la planificación de gestión de requisitos, como su nombre lo indica, pues mucho más compleja. Para esto utilizamos un sistema de software completo para administrar las relaciones entre los requisitos. Esto también nos ayuda a analizar el impacto en cualquier cambio que haya en el sistema. Administración de las aprobaciones y muchas cosas más que las utilizamos nosotros para la automatización de todos los procesos. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer de pronto alguna?
Profe, ¿tú ¿Algún estás enviando aporte? las diapositivas? Es que a mí me sigue saliendo la de requerimientos duraderos. Ah, no, estoy es. Vamos a ver. Ah, estábamos hablando sin ver las otras. Ah, bueno, profe. Sí, sí, exactamente. Estaba explicándole sin Gracias. ver las demás. Qué pena. Bueno, entonces, aquí les plasmo una serie de herramientas que nos ayudan a nosotros a documentar, analizar, buscar y trazar los requisitos. Esta presentación, yo de todas maneras se las voy a compartir con la grabación. También recordemos que este material de estudio también se encuentra en plataforma Territorio. Entonces, aquí nos indica que aparte de las herramientas nombradas anteriormente, existen otras que se encuentran libres y comerciales. Aquí se las plasmo. Aquí estas herramientas son de tipo comercial y aquí les coloco algunas herramientas que son libres. Bueno, ahora sí, vamos al espacio de, quito mi presentación. Acá hay un material complementario. Un momentico, yo les proyecto completo. Ya voy, que les va a servir de apoyo. Vamos a ver si. Miren que aquí, déjenme y actualizo esto a ver si ya se me salió. Ya voy. Bueno, entonces, aquí está el material que se llama validación de requerimientos. Es el que la indicaba que encuentran ustedes en territorio. Es un material que está muy completo. Aparte del material, pues encontramos uno complementario que son una serie de videos. Hay un video prototipado interactivo de aplicaciones y páginas web. Hay otro video que dice crear prototipo de página web en mockup Balsamic. Hay otro video que está diseño de interfaz de usuario de app con Marvel App. Está otro que dice tutorial de mockups. Está otro que dice herramientas de gestión de requisitos. Está otro video que dice herramientas para apoyar ingeniería de requisitos e integración de requisitos. Entonces, miren que cuentan con un amplio material. Chicos, esto está disponible para que ustedes puedan acceder. Todo esto que yo les estaba proyectando ahorita, todo esto está aquí en territorio, en construcción de requisitos. Este es el mismo video que yo les proyecté, está aquí en la plataforma, generación de casos de pruebas. Miren que aquí encontramos el formato que yo les estaba proyectando. Aquí están las herramientas que yo les proyecté. Este material fue tomado requerimientos duraderos y volátiles, herramientas para la gestión de requisitos. Aquí están las que yo les estaba mostrando ahorita, tanto las comerciales como las libres. Entonces, la evidencia, recordemos que aquí está organizado por carpeta. La primera carpeta que dice establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos es la que tiene que ver con la parte técnica. Las actividades o las evidencias que estamos hoy mostrándoles son estas dos últimas que dice informe técnico de validación y uso de herramientas de gestión de requisitos. Aparte, pues les compartiré en el Drive 4 archivos para que ustedes se puedan guiar en la elaboración de las, de las actividades. Entonces, preguntas hasta aquí.
Buenas noches, sí, profe, yo tengo una respecto a esa evidencia del uso de las herramientas de gestión. Es que no, en la ¿Sí? guía de aprendizaje no es muy claro qué es lo que se debe entregar. Bueno, aquí en la actividad vamos a presentar un momentico. Yo no les estoy proyectando. Sí, señora, sí está Sí. proyectando. Bueno, entonces miren que aquí en la actividad, vamos aquí a la primera. Actividad dice, a partir de características de las técnicas de validación de requisitos abordadas en la actividad de aprendizaje, construya los Profe, prototipos del sistema. esa actividad para mí es totalmente clara. Es los prototipos Sí, y los casos de prueba. Pero la ok. siguiente actividad no es muy clara en cuanto al tema de, dice que una configuración de las herramientas, pero no es claro qué es lo que hay que entregar, o para mí no es claro cuál es la evidencia a entregar, porque dice un informe de requerimientos del proyecto de formación, pero dice que a partir de la revisión de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos, seleccione una para configurar los requerimientos del proyecto de formación seleccionado. Entonces debemos escoger una de esas herramientas y cargar los requerimientos a esa herramienta. Bueno, vamos a suponer que yo hice la selección. Allí tú vas a explicar cuál es la herramienta que tú seleccionas. Ujú. Ejemplo, vamos a ver que tú tomaste Enterprise. Tú puedes indicar y decir, bueno, se hizo uso de la herramienta Enterprise en la que se configuraron los requisitos funcionales y no funcionales del software para el cálculo de nómina, ¿sí? O para el Sí. cálculo de verificación de notas del estudiante. Entonces, allí tú qué vas a hacer? Vas a tomar las capturas de cada uno de los requisitos funcionales que tú realizaste con la herramienta Enterprise. Ah, ok, listo. Entonces, listo, luego plasma cuáles son esos requerimientos no funcionales y vas a explicar qué te permite hacer ese requerimiento. Por lo menos tú dices calcular nómina. Dice requisito funcional. Me permite al auxiliar de recursos humanos calcular la nómina de los empleados, teniendo en cuenta los datos salariales, las deducciones, para establecer el valor a pagar de ese empleado. Ok, listo, profe. Entonces, listo. Listo, vale. ¿Está claro hasta allí? Sí, ya para mí es claro cuál es el entregable. Gracias, profe. Listo, ok. Como de todas maneras, como les indico, yo les voy a colocar allá en un ejercicio para que ustedes solamente se guíen. Listo. Bueno, ¿quién más tiene alguna otra duda, pregunta, inquietud? Profesora, buenas noches. Cuando en la actividad 4 dicen hacer los prototipos, o sea, es, digamos, con una de las herramientas, digamos, Balsamic, o sea, hacer como la parte gráfica de cómo se vería eh, el, el caso de prueba, o sea, cómo quedaría el caso de Así prueba es. para el usuario. O sea, no ponerse a programar, sino hacer la parte gráfica. Bueno, ejemplo, tú seleccionas la herramienta Marvel, vamos a suponer. Sí. Entonces, te dice que describas cuál es la herramienta seleccionada. Dice, la herramienta que yo hice como selección para realizar mi prototipo, de acuerdo a mi propuesta, es Marvel. Entonces, tú allí vas a indicar luego, vas a tomar la historia de usuario, que ya la tienes ya diseñada de una actividad pasada, y en base a esa historia pasada, pues tú vas a colocar cuál es el nombre de ese requerimiento. El objetivo de caso de prueba, vamos a suponer que el objetivo sea creación del perfil de usuario paciente, de la aplicación por medio del registro y diligenciamiento del formulario de información general. ¿Cuáles serían las precondiciones que el usuario debe ingresar a la aplicación?
y hacer la verificación relevante de los datos personales o ingreso de los datos personales en la ficha técnica que tiene disponible. ¿Cuáles serían los pasos? Se ingresa al sistema, ingresas a la página web, seleccionas la parte de registro, se diligencia el formulario, ya todo eso, listo. Sí, profesora, sí. ¿Sí quedó claro? Sí, señora. Bueno, listo, chicos. Entonces, cualquier duda que tengan, pues ya saben que me pueden escribir y inmediatamente les estoy dando respuesta a la duda, inquietud que tengan. Con mucho gusto. En las tardes, más que todo, estoy muy atento, aunque en la mañana si me envíen, pues yo, si tengo la disponibilidad, no estoy ni en ninguna capacitación ni en reunión, inmediatamente doy respuesta a su duda, inquietud que tengan. Profe, yo Recordemos que hasta el al inicio te había dicho cuando piden que hay que colocar las versiones del documento, se las colocamos. Simplemente hacer el cuadrito donde dice cómo está la versión 1 y en el siguiente trabajo que sea la versión 2, o solamente es colocarla en ese documento donde pide que se coloque la versión, o a qué se refiere cuando dice que debemos colocar las versiones del documento. Bueno, recordemos que ustedes acá pueden trabajar, pueden tener diferentes documentos y cada uno de esos documentos, pues nosotros le hacemos un versionamiento, es decir, cada vez que cambia un documento es una versión diferente que tú plasmas del documento. Entonces vas a indicar allí cuál es la versión que estás utilizando en ese momento, o si la cambiaste, o si es la misma versión que traes con el documento. Ah, listo, profe, gracias. Y lo último es, en los casos de prueba usamos los ejemplos que nos diste ahí y en base a ese, como a ese que está en el SENA que nos mostraste la foto, después analizamos eso, como que damos el resultado en los casos de prueba, ¿sí? Para saber si me quedó Te claro. escuché un poquito entrecortado, no sé si sería mi internet, pero me está indicando es que si vas a plasmar el resultado del caso de prueba, sí, tú vas a desarrollar o a verificar eh, la prueba que se desarrollaría de ese requerimiento, o cuáles serían las pruebas que tú realizarías y cuál sería el resultado esperado. Mira que allí se solicita cuáles son los pasos que realiza, primero que lo planees, luego que realices el diseño, luego los pasos que realizas para hacer la prueba y por último, qué informe te arrojaría. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces, si no hay más dudas e inquietudes, damos por finalizada la sesión de hoy. Espero que haya quedado claras las 2 evidencias. Con esto finalizamos las actividades correspondientes, actividad de proyecto 1. Entonces, ya creo que están Profe. terminando también todo lo que tiene que ver con transversales. Recordemos que a partir del 1 de, ya enseguida te doy la palabra, Andrés, a partir del 1 de abril, pues ya migramos a una plataforma diferente a territorio. Hay muchos que deben todavía actividades de inducción. Escríbanme porque todo debe quedar al día. Al momento de hacer la migración, si hay un aprendiz que debe las 4 evidencias de inducción, si se supone que no hice inducción, no paso inducción, no paso a la siguiente, a la fase de etapa lectiva. Entonces, al momento de migrar, esas personas que no han subido nada de la inducción no van a pasar ya al programa, no se van a migrar. Entonces, miren que se les hizo reunión, se les está explicando todo esto. Entonces, ¿para qué? Para que aprovechen el espacio, aprovechen el fin de semana. Si hay alguien que tiene de pronto ya listas sus evidencias de inducción, no logró subirlas, el fin de semana pues habilito un momentico en todo el sábado y parte del domingo para que suban y ya el domingo en la noche tengo que cerrarla porque ya ustedes saben que nosotros nos hacen seguimiento. Esa evidencia ya se supone que ya quedó cerrada
inducción, ya estamos en una nueva fase, no pueden estar aperturadas. David, te escucho. Fabián primero, que estaba preguntando algo. No, solamente que el material de guía que dijiste que por Drive, profe, o por correo fue que... Sí, en el mismo Drive que les compartí la Ajá. semana pasada en la grabación, ese mismo Drive lo vamos a utilizar para esta semana, para Vale, todo el proceso. Se los voy a organizar, miren que les coloqué allí módulo 1 y dentro del módulo le coloqué los ejemplos y el material que estamos trabajando. listo, profe, gracias. Con muchísimo gusto. David, ¿cuál es tu pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta, ¿todas las actividades que se han dejado se hacen con el proyecto que se empezó desde el principio, cierto? ¿Basadas en eso? Sí, basados en eso. Lo que ustedes iniciaron, pues la idea es que hagan secuencia de ese proyecto. Ahora, si de pronto por algún motivo, pues el proyecto en el que tú estabas con tus compañeros no lograste desarrollarlo, ahorita mismo pues estamos iniciando con todo paulatinamente para la construcción de ese proyecto que ya ustedes indicaron iban a desarrollar, pero acá en sesiones vamos a utilizar un sistema de gestión de citas, es el que vamos a utilizar como ejemplo para todo el programa. Si hay alguien que no tiene pues proyecto, puede desarrollar sus evidencias utilizando ese proyecto. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, David. Julie, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Quería decir que, bueno, tenía algunas dudas y ya las he aclarado con las preguntas y toda la sesión de hoy, pero quería comentar de que yo estuve incapacitada y ahora es que estoy como tratando de retomar y ponerme al día y no recibo los correos que ustedes les están enviando a los compañeros. No sé si tenga que ver que no pude realizar todas las actividades de inducción y pues ya escuché que va a habilitar el fin de semana para eso. La otra pregunta era saber las actividades con respecto a este módulo de usted, hasta qué día, que no lo escuché, perdón, era que iban a estar habilitadas para subirlas todas. Todas están habilitadas hasta el martes 5. Ya martes 6 damos inicio a actividad de proyecto 2. Ok, perfecto. Y la de inducción sí me confirma este fin de semana, ¿cierto? Sí, el fin de semana. Recuerden que ya ese es el último plazo que tienen porque ya nos están verificando todos los reportes de notas, se están haciendo informes, coordinación académica para poder pasar a hacer la migración ahora a finales de marzo y que el 1 de abril empecemos con la nueva plataforma. Vale, muchas Entonces, gracias. Yo les soy una sugiero de que esas que no estén, estudié casi todo, porque está como en ese proceso médico, pero ya estoy poniéndome al día, entonces le agradezco. Y por favor, me aclara lo del correo, que no sé por qué a mí no me están llegando, pero te recomiendo que actualices, ese es el correo que tú tienes incluido allí en Sena Sofía cuando te registraste. Entra a la plataforma y verifica cuál es el correo y actualiza. voy a intentarlo. Voy a intentarlo, pero es el mismo. O sea, yo actualicé, pero igual lo voy a intentar otra vez a ver qué sucede. Sí, de todas maneras verifícalo. A veces de pronto colocamos un punto, algo que no aplique, de pronto por eso no te están llegando los correos. Listo, muchas gracias. ¿Alguna duda o algo con respecto a las actividades se le puede escribir a su WhatsApp o solo correo? Sí, me puedes escribir por WhatsApp, no hay ningún problema. Bueno, Yo vale, estoy gracias. atenta y a darles respuestas, como les indicaba, sobre todo en las tardes. En la noche me queda muy difícil porque tenemos casi todas las noches sesiones. Entonces, como imposible de estar respondiéndole. Ya tengo actualizado el informe de reporte de notas. Ahorita en la noche se lo voy a compartir al grupo de WhatsApp y mañana se los envío nuevamente con la grabación en el anuncio que les envíe. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, mi amable. Con mucho gusto, Yuli. Francisco. El contenido yo debo de semana de inducción porque tuve un accidente. Entonces, el correo ese que está acá, el que dice SLML, Sena, ahí le puedo yo mandar toda la actividad o la activa mediante un link. No, tienen que ser directamente a plataforma.
Recordemos que les escribí que nada por correo porque ahí no se evidencia nada. Todo tiene que ser Oh, por plataforma. ok, o sea, que eso está activo dentro de la plataforma. O sea, yo subo todo eso, Sí. no. Ok, gracias. Listo. Ok, con mucho gusto. Recordemos que hay unas personas que cambiaron, que colocaron una evidencia que había de infografía. La infografía correspondía a fase de inducción y había una infografía de una transversal, creo que era de hábitos saludables y la subieron a ese espacio. Tienen que cambiarla por la infografía que corresponde a esa evidencia para poderles validar. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, no siendo más, pues damos por finalizada la sesión sincrónica del día de hoy. Les deseo a todos una feliz y bendecida noche, que descansen. Gracias, profe, igualmente. Gracias, hasta luego. Muchísimo gusto. Luego, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias.